Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Aprendiendo de la palabra de Dios. Había estado un poco enfermo en estos días, por eso no he podido grabar. Vamos a ver si mi garganta ya me deja. Si llego a toser, perdón. Hemos estado estudiando sobre la Trinidad, pero hoy, para volver a agarrar velocidad, les voy a hablar sobre una pregunta que me hicieron sobre el texto fuera del contexto. Me preguntaron, ¿qué significa? Ya está tan trillado el texto fuera del contexto, pero me decían, creo que no entendemos realmente qué es. Y para esto tenemos que entrar al tema de interpretación. Interpretación, ¿qué es lo que la escritura significa o significó para sus lectores originales, para los destinatarios originales? Segunda de Timoteo 2:15 es un versículo que es clave para esta noble acción de interpretar. Segunda de Timoteo 2:15, en su versión de la NBI, nos narra: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Que interpreta rectamente. Algunas versiones dicen que traza. Queridos, los cristianos, muchos cristianos le tienen miedo a esta palabra por el temor de contradecir la verdad del mensaje. Pero para entender lo que la escritura está diciendo es necesario interpretarla, porque esto es el proceso necesario para entender. Aquí tenemos que entrar a sinónimos de interpretación como comentar, explicar, analizar, definir, descubrir, aclarar, comprender, concluir, demostrar, asimilar, exponer, entender. Porque ¿cómo vamos a creer algo que no entendemos? Entonces, tenemos que interpretar la Biblia por nosotros mismos. Esto suena un poco extraño, pero queridos, interpretar es entender. Y esto es lo que necesitamos hacer con la escritura. Necesitamos entenderla. Esto está basado en una observación precisa de lo que el texto dice y sin ningún temor estaremos interpretando lo que la Biblia estaba diciendo. Así que hoy veremos un tema como ¿qué es el contexto bíblico? ¿Qué es? Realmente, ¿qué es? Ese es el tema de hoy. ¿Qué es el contexto bíblico? Definamos contexto. Contexto es el todo del material que gira alrededor de un hecho o evento. En otras palabras, el contexto sería lo que está antes y después de un texto literario, sea que sea. Existen dos clases de contexto gramaticales:
Uno es el contexto menor y otro es el contexto mayor. El contexto menor es lo que está antes y después de un texto, mientras que el contexto mayor es todo lo que dice la Biblia sobre este asunto que se está analizando, digiriendo. Ambos deben armonizar, el contexto mayor y el contexto menor, sin contradicción. Al pasar por alto el contexto es que se empiezan a crear ideas preconcebidas y forzadas de un texto, hasta el punto de convertirlas en mandatos de Dios. A esto se le llama teológicamente eisegesis, así como suena eisegesis. O sea, insertarle algo al texto, mis pensamientos al texto, lo que creo al texto, ¿verdad? Es eso, insertarle algo que no quiere decir. Por otro lado, la exégesis, exégesis es extraer el significado original del texto, más que todo un estudio serio del texto, tomando en cuenta el tiempo, el lugar, el ambiente, la cultura, el simbolismo. Solo de esta manera podemos hacer una aplicación homilética a nuestro tiempo presente. Ahora, ¿qué pasa si no considero el contexto? ¿Qué es lo que pasa si no considero el contexto? Con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de la Sagrada Escritura aislados del contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizá hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales o sus argumentos erróneos. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación, toman figuras, toman símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho. Sin parar, mienten en que la Escritura declara ser su propio intérprete y luego presentan su extravagancia como enseñanza de la Biblia. Queridos, este principio es tan importante y principal que al pasarlo por alto podemos pensar que la Biblia se contradice, pero jamás encontraremos una contradicción. La contradicción está en nuestra mente por no estudiar concienzudamente la Biblia con disciplina. Yo creo que es interesante, importante ahondar en estos temas para que no vayamos escuchando predicaciones de gente que no toma el debido tiempo de estudiar y cualquier cosa que le prediquen usted diga amén, sin saber si está en lo correcto, si no está en lo correcto, si se está diciendo una herejía, si están torciendo la Escritura, pero como lo dijo el ungido, el pastor, el elegido, el hermano, el profeta, eso es verdad. No, queridos, no nos confundamos. Mejor estudiemos, para que no cualquiera venga y nos quiera tergiversar, torcer la Escritura. Espero que estas pequeñas palabras hayan sido de edificación para tu vida espiritual, para tu ministerio, o si quieres, anhelas aprender más de la Biblia, esto puede ser una ayuda.
para ti. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.